Muchas gracias a todos los que se están conectando. Como saben y vieron ya en las publicaciones que hice previamente, vamos a estar platicando sobre esta sensación incómoda que estamos sintiendo y que todos queremos ponerle un nombre y al parecer se llama duelo. Hoy vamos a tener con nosotros a mi queridísimo amigo de toda la vida, Víctor Sadia. Muchas gracias, Vic, por estar con nosotros. Hoy vamos a tener una plática más de estas que llevamos teniendo más de 20 años, pero esta vez decidimos hacerla en vivo porque creemos que hay mucho contenido y porque cuando tuvimos esta plática nos sentimos tan identificados y nos sirvió tanto nombrarlo que decidimos que compartirlo iba a poder ser una herramienta muy importante para todos ustedes, que esperemos sea así y los ayude a salir adelante como a nosotros día a día nos está ayudando. No podríamos decir que ya estamos completamente del otro lado, pero ahí vamos. Entonces, pues muchas gracias, Vic, por estar aquí. Primero voy a presentarte. Víctor Sadia es emprendedor, es autor, consultor, speaker a nivel nacional e internacional, es profesor, es licenciado en Economía por el ITAM, tiene una maestría en Pensamiento Social Interdisciplinario por la Universidad de Nueva York, ahora está cursando su segunda maestría en Medicina Regenerativa y está también en su doctorado en Filosofía en Suiza. Es fundador de BioCenter, que es una empresa que agrupa diferentes negocios relacionados con la medicina regenerativa, y de Alive, que es una consultora de bienestar, de la cual estoy orgullosa de también formar parte. Vic es curador de los contenidos de la Ciudad de las Ideas. Él decide qué contenido va a ver y lo revisa. Además, es profesor de tiempo parcial en el ITAM. Es autor de artículos científicos relacionados con educación, con epistemología, con filosofía de la ciencia. Y recientemente, junto con un equipo de médicos, fundó la Asociación Mexicana del Estilo de Vida y está por publicar su libro, del cual me siento honrada de tener aquí un borrador, que se llama Diabetes en Conciencia, que aplica para todas las enfermedades crónicas y cómo verlas más allá de lo que representan. Está espectacular. Tristemente todavía no lo puedo leer porque está en proceso de publicación, pero cuando esté seré la primera en recomendárselos. Y muchas gracias por estar aquí, Vic, y por aceptar la invitación a participar en este live. Hola, no, gracias a ti. Para mí es un privilegio compartir esto. Soy neófito en esto de las redes sociales, así es que me darás tú mi novatada aquí. Yo también te quiero presentar para los que no te conocen y bueno, gracias por tan generosa presentación. Elisa es doctora en medicina, es consultora del sueño y emprendedora. Buscando siempre un enfoque holístico e integrador de la medicina y el bienestar, Elisa tiene una especialidad médica en homeopatía y actualmente está recibiendo una certificación para convertirse en médico de medicina funcional por el IFM. También es consultora de sueño certificada por el Family Sleep Institute y posee un certificado en neurociencia del MIT y otro de neurociencia del sueño infantil por el Instituto Terra Mater en España. También tiene una maestría en estudios de historia. Es cofundadora y directora ejecutiva del Family Sleep Institute para América Latina y España y es cofundadora y directora ejecutiva del Family Sleep, y es una influencer comprometida para llevar temas de salud y bienestar a todos nosotros. Así es que el honor es mío estar contigo y bueno, pues vamos a darle. Muchas gracias, Vic. Entonces, pues vamos a presentar un poquito el tema de lo que vamos a hablar hoy. Básicamente, como lo mencionaba previamente, tenemos que empezar a nombrar las sensaciones que estamos sintiendo, que para todos son desconocidos, nadie ha vivido algo de esta dimensión en el mundo, entonces estamos empezando a nombrarlo, a reconocerlo y vamos a hablar básicamente de 4 cosas importantes. Uno, vamos a introducir el tema, platicando qué es lo que hemos perdido, por qué es que estamos sintiendo duelo por algo que básicamente todavía no perdemos materialmente, hasta ahora la mayoría de la gente. Número 2, el duelo anticipatorio, que es justamente esto, y las etapas del duelo, las 6 etapas ya reconocidas. Por último, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué actitud podemos tomar o qué herramientas vamos a tratar de dar? Y pues básicamente es eso. Vic, ¿nos puedes ayudar un poco introduciendo el tema? ¿Qué es esto que estamos perdiendo? ¿Por qué le vamos a llamar duelo? ¿De dónde sale la idea? Perfecto. Bueno, pues la idea nace de esa sensación que tuve cuando me cayó un artículo de Harvard Business Review hace unos 2 semanas, que decía precisamente el título de esta plática, nosotros la tomamos de ahí, que dice esto que estás sintiendo se llama duelo y como que cayó un 20, ¿no? Claro, o sea, llevo sintiendo cosas raras y como que no le habíamos puesto esa etiqueta.
Entonces, en ese momento, pues para darme terapia a mí mismo, pues me puse a leer esto, lo empezamos a platicar tú y yo, y realmente nos dimos cuenta que aplicar el modelo del duelo para entender la situación que estamos viviendo nos ayuda a cobrar sentido de muchas cosas para esto que es nuevo y que no tenemos las palabras para hacer. Entonces, lo que vamos a platicar hoy es un poquito eso que estamos investigando y leyendo desde la perspectiva sociológica, psicológica, filosófica, antropológica y sobre todo la parte pragmática del día a día de lo que estamos viviendo como miembros de la sociedad y de la humanidad. Entonces, hoy en la mañana leí a Esther Perel, que es una psicóloga muy famosa, que hablaba de este modelo del duelo de una manera muy ad hoc, pero hay que hacerle algunos twitches al modelo tradicional para poder entender en dónde estamos, ¿no? Entonces, hoy vamos a tomar ese tema y podemos hablar de que estamos en esta crisis epidemiológica, pero también en esta crisis, de cierta manera, psicológica a nivel individual y colectivo, ¿no? Entonces, bueno, si quieres me aviento un poquito la introducción y ahorita ya me interrumpes cuando veas que ya me puse a hablar demasiado. Eh, realmente, y esto lo digo con con mucho respeto y también con muchas ganas de no tratar de decir todas las cosas que estamos perdiendo, ¿no? La idea de decir que estamos perdiendo no significa nada más pues estamos perdiendo, sino ver las cosas que estamos viviendo desde el lugar de la pérdida nos ayuda a entender cosas, nos ayuda a entender que podemos estar viviendo esos duelos. Entonces, en primer lugar, el punto número uno, lo que estamos perdiendo es obviamente miles de vidas, y ahorita hay más de 1.3 millones de infectados, no sabemos hacia dónde nos va a llevar todo esto, y entonces la primera pérdida material, emocional, humana, y es algo que es incuantificable, ¿no? Entonces, eso de por sí ya es una pérdida material en términos de números muy importante, ¿no? Estamos perdiendo nuestro sentido de normalidad. Y cuando digo todo esto que estamos perdiendo, no lo digo para decir lo obvio, lo digo para verlo como una pérdida, para ver qué cosas de esas cosas debemos de estar entrando en duelo, ¿no? O viéndolas como Claro. la perspectiva del duelo. Claro, como que hasta este punto, perdón, hasta este punto nadie había apreciado tanto la rutina, la vida diaria. Siento que eso es lo que más nos ha costado perder, nuestra rutina y nuestra vida diaria. Las cosas habituales que dabas por sentado y que ni cuenta te dabas que estabas haciendo, eso es lo que más nos cuesta perder. Sí, exacto. Está el tema económico, desde el trabajo y la seguridad financiera, el tema de la conexión, ¿no? La conexión de física con la gente, ¿no? A veces no nos dábamos cuenta que el contacto físico era tan necesario y hoy Claro. nos damos cuenta que su ausencia se siente físicamente, ¿no? Y emocional. Y obviamente cuántos eventos se han cancelado, conferencias, los Juegos Olímpicos, nuestras bodas, nuestros cumpleaños, y son cosas que definitivamente el perderlas, pues requieren duelo. Nuestras libertades de muchos sentidos, desde no poder salir de tu casa hasta otras muchas más. Claro. Nuestro sentido de seguridad, nuestro sentido de control, nuestro sentido de justicia, de las cosas que suceden. El más importante de estos es la predecibilidad, ¿no? O sea, no podemos predecir qué es lo que va a suceder y sí sabemos más o menos lo que en nuestra vida normal, antes de esto, pues qué iba a pasar al día siguiente y ahora ya lo hemos perdido. No estamos acostumbrados a eso y por lo tanto perdemos nuestra autonomía, perdemos la manera de tomar decisiones, nuestros planes a futuro también de corto y largo plazo pues están en la cuerda floja, están en un incierto, en un limbo. Claro. Y nada más para terminar con esta lista de cosas que estamos perdiendo, y digo otra vez que las perdemos para ver si aplica el tema del duelo, es nuestro sentido de identidad, nuestro sentido del yo, ¿no? Porque si todas estas estructuras económicas, políticas, sociales, culturales se están desbalanceando, que son las que muchas veces nos dan nuestra propia identidad, pues ¿quién soy yo en ese mundo? ¿No? Y ahí es Claro. donde se pierde algo muy importante. Claro, porque de cierta manera todo esto pues nos define, nos ayuda a reconocernos, te reflejas en muchas de las cosas que haces. No sé, de pronto dices, soy doctora, pero si no doy consulta, sigo siendo doctora. Si no hago ejercicio, estoy perdiendo una parte de mí. Y esto también tiene la parte positiva, ¿no? De reconocer realmente quién eres tú y cómo todo lo que haces y toda tu rutina no te define, es parte de ti, no te define. Pero finalmente, como te conocías y en tu concepto anterior del yo, pues básicamente sí lo estás perdiendo. Entonces, y sí, la verdad es que el problema también es que no sabemos qué tan a largo plazo es esto, lo que decías de la predictabilidad, el saber
qué voy a hacer mañana, a qué hora me voy a despertar, qué voy a hacer en una semana, en un mes, en 2 meses. Ahora no tienes idea qué tan a largo plazo tienes que ir dejando ir todas las cosas. Sí, y bueno, entonces, otra de las cosas que tenemos que ajustar con este tema del modelo del duelo es que es la primera vez, tal vez, que lo estamos viviendo a una escala tan grande. O sea, lo estamos viviendo, esto está en el aire, está en tu habitación, está en tu casa, está en tu colonia, está en tu país, está en todo el mundo. No estamos acostumbrados, decía David Kessler, no estamos acostumbrados a este nivel de sensación, de movimiento, de emociones, ¿no? Y es la primera vez que lo sentimos de esta manera tan fuerte en el micro y en el nivel macro. Y obviamente es lógico y completamente normal, y esto a mí me da mucho tranquilidad cuando no me encuentro a mí mismo, es, claro, o sea, estar así es la respuesta lógica a la situación que estamos viviendo. Nuestras mentes no fueron construidas para comprender esto de una manera automática. Entonces, el que no está en ansiedad, el que no está en indecisión, el que no está de alguna manera, pues realmente se podría decir que es un sociópata, está desconectado de la realidad. Esta es la respuesta normal y completamente natural. Eso a mí me da tranquilidad de saber, bueno, no soy el único volviéndose loco, ¿no? Exacto, porque de entrada ni siquiera podemos dimensionarlo, ¿no? No cabe en nuestro cerebro la magnitud de lo que está ocurriendo. Entonces tratamos de achicarlo como para ver si cabe o lo podemos comprender fragmentándolo o, no sé, con las etapas que vamos a ver más adelante. Pero realmente si lo volteamos a ver, escuchamos todas las noticias, toda la información que hay, es tan abrumador que difícilmente podemos con esto. Esto se agrava con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el duelo anticipatorio, ¿no? El modelo del duelo normal que habla del duelo en general. Y en el modelo del duelo en general, el duelo se puede dar por cualquier cosa que estemos cambiando o perdiendo. No siempre son cosas malas. Se puede hablar de duelo cuando te divorcias, cuando te cambias de casa, ciertamente cuando pierdes a un ser querido. Pero también puedes tener duelo cuando te conviertes en papá o en mamá por primera vez. Estás dejando de ser quien eras por esta nueva situación y se puede vivir el duelo. El tema con esto que nos ocupa es que, y esto es muy interesante, el duelo anticipatorio es algo que no estamos acostumbrados a pensar, porque nada más como que se veía en ciertas partes de la población. El duelo anticipatorio se identificó por primera vez en los años 40 del siglo pasado por un psicólogo que se llama Eric Lindemann. Y él empezó a estudiar a las esposas de los soldados que se iban a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces las esposas estaban tan seguras de que estos soldados iban a morir que prácticamente vivían un duelo, que era realmente anticipatorio, pero se volvía tan real, vivían el duelo sin saber si sus maridos iban a morir o no, sin que se hubieran muerto. Y luego años después regresaron los maridos de la guerra y estas personas, sus esposas, ya no los reconocían, ya no los amaban, porque ya habían vivido el duelo en carne propia, ¿no? Entonces el duelo anticipatorio se definió en ese momento y se usa mucho para ese tipo de situaciones y también para familiares de pacientes que tienen enfermedades terminales o muy complicadas, porque te empiezas a imaginar los escenarios y pues obviamente se da este duelo anticipatorio en los familiares. No sé si tú en tu vida has tenido alguna situación similar. Claro, ahorita voy a platicar algo personal, pero quería hacer una mención ahí específicamente en el tema de las esposas, que se va sus esposas a la guerra, y es un poco un mecanismo de defensa del cerebro, de tratar de desligarse y de ir viviendo lo que va a ocurrir más adelante, tratando de anticiparse como para eliminar un poco el sufrimiento, ¿no? Para que cuando llegue el momento te sientas preparada y no te pegue tan duro. De alguna manera suena lógico, el problema es que si no ocurre, ahí está que ahí en ese caso específico se rompió el vínculo, dejaron el amor por sus esposos o rompieron ese vínculo y finalmente cuánto tiempo dura ese estrés anticipatorio sin que necesariamente ocurra la circunstancia en la que estás temiendo. Y si no ocurre y tú vives en ese estrés anticipatorio, hasta fisiológicamente vamos a tener efectos negativos, ¿no? Se va a empezar a elevar nuestro sistema del cortisol, vamos a empezar a inmunodeprimirnos y tan solo pensar en eso nos está poniendo más en riesgo. Pues yo me acuerdo muy bien que, justo como lo dices, ¿no? Este estrés anticipatorio yo es algo que constantemente tengo que lidiar con esto. Es un síntoma que mi homeópata, si nos estuviera viendo, confirmaría perfectamente que mi síntoma más predominante mentalmente es que soy muy anticipada. Porque yo normalmente tiendo a justificarlo porque alguna vez tuve uno de estos diagnósticos que estás mencionando y alguna vez mi vida estuvo en riesgo
Y mi cerebro automáticamente trató de ir desligando, de ir cortando todos los nexos y todas las ataduras para ir soltando y de alguna manera prepararte mentalmente para por si ocurre lo peor. Que trajo cosas positivas a mi vida, trajo mucho estrés, sí. Soy una persona muy apresurada que todo el tiempo está haciendo cosas y eso puede ser positivo o negativo. Me hace vivir muy intensamente, me hace disfrutar mucho lo que hago, pero también me hace vivir muy apresurada, sintiendo que lo que tengo ahorita no sé cuánto va a durar, ¿no? Y es algo con lo que tengo que lidiar y probablemente todos vamos a tener que lidiar con este sentimiento cuando acabe toda esta pesadilla, porque vamos a vivir en cierta manera con algún tipo de estrés postraumático que nos haga recordar esto y por la parte positiva nos va a ayudar a valorar cada cosa que tenemos porque vamos a tener un contraste y una comparativa importantísima en nuestra vida y de pronto vamos a voltear a ver y a decir, híjole, me siento encerrado y vas a voltear y vas a decir, de veras me siento encerrado porque estuve 2 meses encerrado. O sea, ¿qué tan? Y siempre vas a tener el contraste de esta época y también te va a hacer valorar muchas cosas y de alguna manera pues tendremos que vivir un poco más relajados desde ahorita porque si no para cuando esto termine vamos a estar demasiado ansiosos y muy anticipados. Eso que compartes te lo agradezco, es definitivamente algo personal y esto que dices de tener estas dos opciones es bien importante tenerlo en mente porque a final de cuentas lo que vamos a seguir hablando es cómo lograr estos equilibrios entre cuánto tiempo dedico a preocuparme, a pensar, a prepararme y cuánto tiempo dedico a pensar de una manera diferente, positiva, propositiva. Y no se trata de caernos nada más en una, sino de lograr ese equilibrio y lo vamos a hablar. Entonces, eso que tú viviste en carne propia, de ese duelo anticipatorio por tener una enfermedad diagnosticada de ese calibre, hoy en día, el duelo anticipatorio, yo estoy seguro que en los diccionarios de psicología lo van a ampliar, porque ahora el tema con este duelo anticipatorio ya no es nada más de que alguien se puede morir, ya no es nada más de que alguien trae una enfermedad pesada, ya es de que el futuro del orden, de la humanidad, de la sociedad, de la cultura, está en desestabilización. No podemos decir en qué está precisamente. Entonces son futuros imaginados, es una incertidumbre de noche a día, de día a noche. Y entonces este duelo anticipatorio, estamos no solamente anticipando que mañana vamos a tener duelo, sino que ya lo estamos viviendo por algo que todavía no está completamente terminado de explicar. Entonces, por ejemplo, cuando va a pasar un huracán, ¿qué pasa? Con los huracanes, lo que sucede es que, pues ya sabes, van a pasar 3, 4 días, sabes que va a haber cierto daño material en ciertas ciudades y más o menos tu cabeza tiene una dimensión temporal y espacial de lo que va a suceder. Aquí no sabemos de tiempos, no sabemos de espacio, no sabemos de materialmente qué es lo que va a suceder. Entonces, esta definición de duelo anticipatorio aplica, pero la tenemos que crecer para un nivel de incertidumbre colectivo, masivo y completamente incierto, porque nunca ha sucedido en la historia. Y que además, la historia moderna, ¿no? Claro, claro, no, nadie ha vivido esto tal cual. Y que además esta incertidumbre, creo que lo que más nos conviene es aceptarla como lo que es, incierta, no tenemos idea. Porque si te compras la idea de que a lo mejor esto va a pasar en un mes, porque a mí me pasó, ¿eh? O sea, ya les digo que yo soy súper anticipada, entonces contacté a una amiga que vive en China y le dije, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿En cuánto tiempo? Como para tratar de medir la dimensión de estas cosas y en cuánto tiempo vamos a empezar a tener vida normal. Y resulta que me contestó, híjole, no, ni cerca he tenido todavía vida normal. Y luego busqué a una amiga en España y vas buscando. Y si tú te enganchas con que te digan en un mes, pues se te va a volver a tumbar y otra vez vas a vivir todas las etapas del duelo, perdón. Entonces, no vale la pena engancharte en una esperanza que puede ser falsa. ¿Por qué no mejor integramos esta incertidumbre y tratamos de aprovechar y de voltear a ver en lo que tienes ahorita inmediato, en el día a día, en tal vez de hoy a mañana y poner metas a muy corto plazo para no estarse frustrando cada vez que pones una nueva expectativa? Sí, mira, ese es un tema muy filosófico. El ser humano no, el ser humano evolucionó porque pudo ser herramientas neurológicas para poder pensar el futuro, poderlo anticipar, ¿no? Desarrolló un neocórtex, que es el que nos dijo que mañana puede venir una sequía y entonces tal, ¿no? Y eso es, como dices, bendición y maldición al mismo tiempo. El tema es que ahorita no tenemos otra opción más que asimilar la incertidumbre, porque si bien tenemos todas estas estructuras, nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra propia inercia de vida,
todo eso que nos da un sentido de previsibilidad en nuestra vida, hoy lo estamos viendo. Ni nuestros padres, ni nuestros maestros, ni nuestros líderes religiosos, ni nuestros líderes políticos, nadie tiene la estructura para volvernos a llevarnos a certidumbre. O una certidumbre, vamos a llamarla entre comillas. Entonces, hoy en día sí tenemos ahora sí es una necesidad de supervivencia inmediata, el sabernos adaptar, y eso es la otra parte muy padre de nuestra especie, que somos muy adaptables, en vivir una incertidumbre nunca antes vista, con una dimensión nunca antes vista tampoco. Y entonces esto, si bien asusta y todo, el ponerle palabras, el compartir esto en esta comunidad tan padre que tenemos aquí, no significa que ya vamos a traer la certidumbre después de esta llamada, pero estamos legitimizando el saber que no tenemos claridad, el saber que tomamos decisiones hoy en día que mañana nos podemos arrepentir. Un buen consejo hoy no puede ser que sea un mal consejo mañana, porque la información sigue fluyendo y sigue cambiando. Entonces, ese destino que no está claro y esa falta de finalidad de que no te dicen, ya para Navidad la vamos a tener librada, es temporal y espacialmente completamente nuevo para nosotros. Entonces, simplemente hablar de esto nos va a ayudar y, como dices, el enfocar en el presente siempre es bueno cuando no nada más olvidemos que también tenemos que estar viendo hacia el futuro y equilibrar estos dos mundos, ¿no? Totalmente. Además, esta herramienta de la que estamos hablando no es nueva, no es algo que se acaba de hacer ahorita. Ha ayudado por muchos años a mucha gente a salir adelante al tan solo identificar estas etapas del duelo. Y el duelo básicamente es voltear a ver hacia adentro, ¿no? O sea, tienes que ver, realmente hacer un análisis de lo que está pasando y tratar de recalibrar, medir en qué etapa estás, cuánto tiempo llevas en una etapa, para realmente detectar si es patológico o es normal. Uh-huh. Y que vale la pena decir que ahorita las definiciones de lo que es patológico y no patológico se empiezan a romper. Y entonces aquí es bien importante que nosotros también empecemos a escoger nuestras propias definiciones. Entonces, ahorita que hablemos de las etapas del duelo, pues cada quien podrá decir, yo estoy viviendo esa, o ya viví esa, mi hermana está viviendo aquella, y cada quien lo va a vivir de una manera diferente porque realmente se permite definir nuestras propias etapas, nuestros propios procesos. Mientras le pongamos atención, es lo mejor que podemos hacer. No estamos tratando de crear una ciencia nueva ni de etiquetar a todos de la misma manera. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra señal de que estoy experimentando duelo? Sí, antes de pasar a los pasos que muchos de nosotros conocemos, pero vale la pena poner ejemplos de la vida cotidiana de los últimos meses para identificarlas. Señales de que estamos así es, por ejemplo, estar en hipervigilancia, ¿no? Estar sintiendo que tienes que estar viendo las noticias todo el tiempo, tus redes sociales, o por ejemplo, alguien estornuda y estás paranoico, ¿no? Si te cuesta trabajo tomar decisiones y te paralizas, completamente normal y parte de esto. Si estás enojado por causas que no entiendes, que no sabes, pues obviamente es que está esto en el aire, ¿no? Si te has resignado al peor escenario posible y nada más estás pensando en él, si evitas a los demás, esto también se presta mucho que en estas disonancias cognitivas te alejes de tu comunidad, te alejes de tu familia, a veces te alejas de ti mismo por lo mismo. Y entonces son señales de que pues, este duelo se está viviendo y por eso puede ser útil ponerle esta etiqueta, vivir los procesos, ponerles atención. Y porque además, no sé si te pasa, pero no es tan natural comunicarte o mantener esos vínculos vía digital. No es tan natural que tengas ganas de hablarle a alguien y le quieras hablar por FaceTime o por algún video, ¿no? O sea, eso que estamos perdiendo del contacto persona a persona, tendríamos que echarle ganas para realmente tratar de mantener esos vínculos vía digital, porque aparte, si te encontraras una persona en la calle y tuvieras una plática, ay, qué bien me cae, me acuerdo, sí. y recuerdas ese vínculo, ahora no tienes esa posibilidad. Ahora sí depende de que hagas un esfuerzo activo por decir, le voy a hablar a esta persona, nada más porque sí. Y si a veces sientes que si no tienes motivo para hablarle o no hay algo específico, pues está raro. Si le vas a hablar a ella, mejor le hablas a tu mamá o le hablas a tu abuelo. Sí. Entonces se empiezan a perder un poco esos vínculos que tal vez no eran tan fuertes como para hablar por teléfono, pero pues que extrañas a esas personas. Entonces habrá que presionarnos un poco por mantenerlos, aquellos que valgan la pena. Fíjate que oía a Simon Sinek y hablaba de esto, decía, mandar un mensaje no es meaningful, no necesariamente es meaningful. Checar cómo amaneció alguien no es necesariamente lo mejor. Dice, levanta el teléfono y ponte a hablar desde otro lugar, porque te tienes que conectar desde otra forma con tu gente, ¿no? Entonces, cuando tú dices echarle ganas, realmente de eso se trata. Y por otro lado,
cuando ahorita vamos a hablar del duelo y al final hablemos de las cosas que podemos hacer, también son cosas no intuitivas, también son cosas que no hacemos todos los días y ahorita los expertos nos piden que tomemos esfuerzos adicionales porque estas herramientas están probadas. El tema es que incorporarlas a nuestros hábitos o a nuestra personalidad o nuestra idea del yo no es así natural. Y aquí es donde la práctica y el reforzarnos entre todos que esto sirve, pues obviamente hace que poco a poco vamos avanzando juntos. Claro. Muy bien. ¿Algo más sobre la parte de los signos? Nos vamos a las etapas, ¿cómo ves? Venga. Venga. Entonces, bueno, vamos a hablar directamente de cuáles son las etapas del duelo. Básicamente son originalmente 5, acuñadas por Elizabeth Kubler-Ross, que son, primero, hablando de negación, enojo, ira o, perdón, negociación, enojo o ira. Ok. Antes de hablar, me faltó un punto importante que quería mencionar antes de las etapas, que básicamente es, quería mencionar, necesitamos aceptar el sentir. Eso que estoy sintiendo, eso que estoy teniendo por dentro, primero lo tengo que aceptar, sea cual sea, se llame negación, se llame ira, se llame, como se llame, tengo que primero aceptarlo, sin juzgarlo. Tengo que tratar de dejar mi mente crítica a un lado y dejar de recriminarme o reclamarme aquello que esté sintiendo y permitirlo sentir. Ahora, otra cosa es que no importa cómo lo estés sintiendo o cuál sea la causa de ese sentimiento, tengo que permitirlo sin compararlo con alguien más, porque a lo mejor yo estoy sintiendo ira y la otra persona está sintiendo ira y la mía está justificada porque me estoy perdiendo la boda de mi mejor amigo y el otro está sintiendo ira porque perdió a su mamá. Y sí, a lo mejor es más grave que perdió a su mamá, pero finalmente lo que estoy sintiendo es real y no hay comparativa, no es una competencia, y hay que aceptarlo como es. Entonces, otra cosa es que estas etapas no son lineales, no es una detrás de la otra. Podemos estar brincando de una a otra y puede que cada duelo, porque son diferentes duelos, son muchos, nos detone más una etapa que la otra. Está bien, es un fenómeno complejo, no esperaría que salgas de una y no regreses jamás, y saber que cada persona está en una etapa diferente. Entonces, las etapas de Kubler-Ross son negación, enojo o ira, negociación, aceptación, primero tristeza, aceptación y significado. Entonces, negación, enojo, negociación, tristeza, aceptación y encontrar un significado, que esta última fue la que ya hizo David Kessler, que la agregó y que me parece increíble porque ya habla de un grado de trascendencia mayor. Y pues bueno, ya cuando llegamos, las primeras dos, ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos. La primera, que es negación, que pues básicamente todos empezamos ahí. Ahorita hasta les va a dar risa porque todos se van a acordar cuando empezó la pandemia, ¿qué decías al respecto, no? No pasó, esto no es tan grave, lo están inventando. Pero bueno, ahorita que entremos a los ejemplos, hasta igual y se identifican. Pero ya a partir de la tercera, que es la negociación o el regateo mexicano, ya es cuando te empieza a caer el 20. Es un punto de inflexión importante porque pasas a que empiezas a entender lo que está ocurriendo, te empieza a caer el 20 para que a la siguiente, que ya es la tristeza absoluta, te cae el 20 completo, ¿no? Y ahí sí lloras lo que tienes que llorar. Y si lo estás haciendo bien, probablemente vas a pasar después a la aceptación y al nuevo significado. Ahora vamos a platicar de algunos ejemplos que pudiéramos tener y detallar cada una de estas etapas para ver en cuál estás hoy, porque dijimos que mañana quién sabe, en el siguiente duelo quién sabe, en la siguiente pérdida o conforme vaya avanzando esto, pues no sabemos. Pero lo importante es saber que si reconocemos las etapas y las logro identificar, muy probablemente van a fluir de una manera más smooth, más fácil. Y como te decía que escuché ayer a decir una frase que me gusta, que es the only way out is through, que es la única manera de salir es pasar a través de estas, que hoy tú me decías, o the only way out is in, ¿no? Que es voltear a ver hacia adentro y clavarte y ver qué está ocurriendo. Entonces, pues bueno, la primera, que es negación, que es cuando recién empezó y que todavía muchos siguen en la parte de incredulidad o de resistencia a los hechos, de decir, esto no está ocurriendo, no en mi país, yo no conozco a nadie, ya oí mucho de esto, yo no conozco a nadie que se haya infectado. Está raro que haya tantos casos y yo no conozco a nadie.
Bueno, yo sí conozco a alguien, se los digo, y mucha gente que conozco conoce a alguien. Entonces, sí está pasando. ¿Quién no cayó en la etapa de la teoría de la conspiración? Esto debe de ser una guerra económica entre un país y el otro país, y lo inventaron los chinos, y seguramente esto a mi ciudad no va a llegar, ¿no? Que pues al parecer de pronto a nuestro presidente le costó trabajo entender que sí está llegando al país y pues sí nos va a afectar, ¿no? Entonces, la gente además la empezaba a saber con conductas de negación, seguía yendo a fiestas, seguía saliendo, seguía reuniéndose, argumentando que, pues, ¿no? Que ellos no habían visto nada y que probablemente no era tan serio como lo que estaban hablando. Para los que conozcan, que sigan en esta etapa, denles chance, tengan paciencia, no se desesperen, porque a veces sí da ganas de ahorcarlos y de decir, a ver, voltea, es un suceso que nunca había ocurrido, sin precedentes, masivo, por favor, abre los ojos. Pero tengan paciencia, porque así estuvieron ustedes en algún momento. Ahí yo nada más agregaría que a veces la negación aquí en nuestro país se ve como un tema de, es que no hay que ser exagerados, ¿no? Y entonces también es otra vez estas dos líneas que decías, obviamente no tener que negar algo, pero al afirmarlo tampoco irte al otro lado, ¿no? Y entonces, claro. pues bueno, es nada más para equilibrarlo. Y en cuanto a la segunda etapa, que es la ira, aquí pasan muchas cosas, ¿no? Y reiteramos, no es todo al mismo tiempo. Pero aquí sientes mucha indignación y empiezas a culpar gente, empiezas ahora sí sentir el dolor, empiezas a sentir, a culpar a ti mismo, ¿no? Porque no estás reaccionando de la manera, no estás siendo quien quieres ser, y entonces aquí esa ira se va hacia ti y también te culpas a ti mismo porque no estás respondiendo o te sientes de la manera que tú querías sentirte, ¿no? Claro, Bueno, y empiezas a sentirte hasta muy frustrado diciendo, ¿por qué no lo anticipamos? ¿Por qué no nos aislamos cuando teníamos que hacerlo? La pérdida económica va a ser enorme, o sea, pero con un enojo que trae consigo además mucha frustración, me parece, porque sí. te das cuenta que no puedes hacer mucho, no hacia afuera, ¿no? Por lo menos. Sí, la tercera etapa es muy importante, si me permites la comparto rápido. Es esta etapa de negociación en la que es un punto de inflexión entre el estado de negación y de ira hacia un estado de mayor aceptación. Entonces, este es el punto de inflexión importante en el que, te digo, siempre podemos estar entrando y saliendo, pero es cuando empiezas a pensar tus propios regateos, ¿no? Decir, bueno, esto es doloroso, pero va a ser para algo mejor, o es un cierre temporal del trabajo, pero pues va a salvar muchas vidas, o esto durará poco y todo volverá a la normalidad. Es ese tipo de palabras que nos sirven mucho para empezar a entrar en aceptar, que es una de las metas de este proceso de duelo, que es el paso número 5. Digamos que, pues bueno, ya nada más hablando un poco de la negociación, de los ejemplos de la negociación, pues la típica, ok, me aíslo, me quedo guardado en mi casa, pero que acabe rápido, ¿no? O si me aíslo, no me toca, no me va a pasar, que pues podría llegar a ocurrir, o sea, y tratando de separar y alejarte más de lo que pudiera ocurrir mientras tú te guardes, ¿no? Como aceptación o como ya la parte, bueno, la parte de depresión, pues llorar. Estábamos hablando más temprano que qué importante es soltarlo, llorar hasta fisiológicamente por liberar endorfinas que te hagan sentir un poco mejor y porque empecemos a normalizar el llanto en esta época, ¿no? Porque si yo me trato de esconder para llorar y que mis hijos no me vean, mis hijos se van a sentir completamente extraños y lloran porque no van a sentirse justificados. ¿Qué tal que mejor lloro, me ve y le explico? Y a lo mejor te ve como un reflejo, un espejo en el cual se siente seguro si llora. Claro. Y sí, platica lo que me habías dicho del llorar, ¿te acuerdas? Ah, sí, pues a mí me sirvió mucho porque yo no, o sea, mi esposa empezó a ver todo el tema de redes sociales desde mucho tiempo antes de la que yo me metí. Digo, estamos hablando hace, no sé, 6 semanas tal vez. Y empezó a ver lo que empezaba a suceder en Italia y empezaba a ver los videos que posteaba la gente y Michelle lloraba y como que decía, o sea, yo no entendía, no me había metido de lleno, ¿no? O sea, a lo mejor seguía todavía en mi etapa de negación o quién sabe. Y bueno, pues una noche también hace 2, 3 semanas, pues ya, como que eran tantas cosas y me sirvió. Y ahorita que lo veo hacia atrás, me sirvió mucho porque no es de que me dio mayor claridad,
pero empecé a decir, bueno, está sucediendo y esa dicotomía entre está sucediendo y no lo quiero aceptar, que es precisamente las etapas del duelo, son las que nos hacen sentirnos de una manera apretada. Entonces, definitivamente en ese momento creo que fue mi primer episodio de aceptación. Vino con el llanto y definitivamente pues me abrió muchas cosas. Y nosotros que nos dedicamos a hablar de temas de superación personal, de crecimiento, de todas estas cosas de pensamiento positivo y filosofía de la felicidad y cosas así, realmente el punto del poder se encuentra en la aceptación, ¿no? Porque y esto es para otra conversación, pero realmente gran parte del infortunio humano, de la tristeza y de las cosas malas en la humanidad, sin querer reducir, es que no aceptamos las cosas. Tenemos una expectativa, esta es la realidad, y pues, como no están juntas, pues estamos descontentos, ¿no? Entonces, aceptar, y pueden haber muchos ejercicios para hacerlo, es un punto bien valioso, bien poderoso, y a final de cuentas es el que te empodera para poder ver hacia adelante. Claro, es el que te ayuda a vislumbrar el final y a ver qué vas a hacer con esto que está ocurriendo ahorita, cómo le vas a sacar ventaja. Y la última etapa, que es un poco una unión, una continuación de esta, que es el significado, que es cuando ya logras verte un poco optimista y en estas condiciones, en estas circunstancias, ¿qué es lo que vas a hacer? Es también algo que me encanta, que es tratar de empezar a sentir compasión, no nada más compasión por los demás, compasión por ti mismo, empatía, tratar de reflejarte en otras personas, el cómo, no sé, de pronto a la gente que nos está escuchando ya le ha pasado, que volteas a ver Italia y automáticamente se te encoge el corazón y dices, espero que ya estén mejor, y empiezas a tener sentimientos de empatía, lo cual imagínate qué padre que esto empiece a pasar a nivel colectivo y todo el mundo, qué vibra tan increíble y cómo vamos a empezar a todos tener una sensación de unión a pesar de estar tan lejos. Entonces esa empatía es importantísimo, esta sensación de que empieza a salir gente con ideas de ayudar, de iniciativas para hacer canastas básicas, para apoyar a los meseros, para ayudar a los negocios que están mal. Esa sensación creo que la tiene el ser humano muy arraigada y que pocas veces la dejamos explotar, y estas son las circunstancias en las que si llegamos a esta etapa, imagínate que esto también se contagia, así como se contagió el pánico del principio, que se empieza a contagiar esta sensación de aceptación y de significado y de espiritualidad que nos conecta a todos. Eso sí nos va a hacer trascender como humanidad. Esto sí va a hacer que volteemos a ver y que el día de mañana, en 6 meses, estemos diciendo qué increíble que ahora tenemos mucho más sensación de conexión unos con otros y que se generaron vínculos con gente que ni siquiera conoces. Sí, a mí este es el punto que más me conmueve, realmente se me conmueve mucho porque si bien esto lo dicen todos, recientemente lo dice Harari, ¿no? Mucho en Sapiens y todo eso, es nosotros somos criaturas que forman significado. Y esto abarca muchos niveles. Y realmente cuando David Kessler le pidió a la familia de Elizabeth Kubler-Ross, porque se le ocurrió, lo habló con ella cuando estaba en vida, pero él se le ocurrió poner una sexta etapa, decía, después de la aceptación, está muy padre y de verdad es un proceso completo de duelo, pero me falta algo de significado. Y entonces, ahorita que legitimizamos esto como una etapa del duelo, realmente podemos hablar de trascendencia y podemos hablar de espiritualidad desde otro lugar, que realmente yo creo que aquí los significados y las historias que nos podemos contar una vez que colectiva e individualmente vivamos estas etapas, vamos a podernos contar historias bellas estando dentro de la crisis, no nada más cuando la superemos, porque la vamos a superar. Claro. Pero estando dentro de las crisis nos va a permitir contarnos estas nuevas historias de empoderamiento, de comunidad, de optimismo y sobre todo de que sí tenemos muchas cosas que podemos hacer si tan solo empezamos en escoger la persona que queremos ser durante este momento, ¿no? Exacto, y entonces ese es algo muy hermoso para reflexionar y meditar. Ojalá pasemos por todas estas etapas durante la crisis y no después, para que podamos tomarle significado en este momento y guardarlo como un buen recuerdo y no como un evento traumático el día de mañana, ¿no? Finalmente todavía hay mucho que agradecer, todavía podemos aceptar y agradecer y sentirnos bendecidos por tener comida suficiente, por estar en nuestra casa, porque a pesar de estar en una situación que se podría asemejar a una guerra mundial, finalmente no.
estamos bien todavía en nuestras casas, no nos falta nada, tenemos la capacidad de comunicarnos, de aprender cosas nuevas, todavía hay algo que voltear a ver y sentirse agradecido. Y como nos ponen, las crisis son oportunidades en la vida y estoy totalmente de acuerdo. Y creo que el hecho de trascender y de tomar significado en esto, me parece que si lo imprimimos en nuestro día a día y en nuestra forma de ser, se va a traducir como buenos hábitos, ¿no? Todavía podríamos decir que salí de esto con un buen hábito, como me mandaste tú un meme o no sé cómo se le llame, pero si sales de esta crisis aprendiendo una cosa nueva, con un libro, o como yo les había posteado más, un poco más atrás, que experimentando por primera vez algo que nunca habías hecho. Una vez, inténtalo, porque tenemos tanto tiempo y tenemos tanta, pues ahora ya a disposición, porque con tanto tiempo y paciencia y puedes probar cosas nuevas. Y de ahí eso saldrías de esta crisis con algo positivo. Y pues ese es el siguiente punto, que es qué podemos hacer con todo esto. Sí, gracias. La verdad es súper motivante esto. También gracias a todos por sus comentarios y realmente esto se siente como una comunidad y que cuando nosotros, realmente el significado está en nuestras manos. El significado no viene de ningún otro lugar más que el que nosotros queremos escribir con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y eso es algo que podemos nosotros construir, ¿no? Y bueno, en términos de qué es lo que podemos hacer, me encantaría que tú nos compartas algunos tips. Yo nada más diría que los enfoquemos en pensar cómo estos tips nos pueden ayudar a vivir los duelos que tenemos que vivir, pequeños y grandes, a vivir los duelos que no podemos anticipar, ¿no? Se habla mucho del unknown unknowns, que son inciertos inciertos. O sea, ni siquiera podemos imaginarnos qué podemos no o sí imaginar en el futuro. Entonces, van a estar sucediendo todo el tiempo a nivel colectivo e individual, y estas prácticas realmente no hacen otra cosa que ayudarnos a ponerle nombre a las emociones, a estar bien con nuestro cuerpo presentes, en juntar esta definición de salud en términos del físico, emocional y social, y realmente a desarrollar nuevas prácticas que como comunidad, independientemente de esta crisis, quisiéramos tener más en nuestra vida. Mayor cuidado al medio ambiente, mayor cuidado a las comunidades más vulnerables, etcétera. Cualquier cosa que te apasione realmente son cosas que queremos más. Este es el mejor momento para ponernos en práctica y empieza realmente con las prácticas particulares en nuestras casas, ¿no? Claro. Y bueno, como herramientas que podemos utilizar, lo primero es reconocer lo que están sintiendo, ya lo dijimos, pero me gustaría volver a mencionar, reconocer que esto se llama duelo. Indaga, métete a estudiar un poco más sobre esto, porque aquella emoción, sensación, estado que tú no volteas a ver y observas, te va a estar tocando la puerta todo el tiempo, no se va a ir. Entonces, tan solo poner atención, voltear a verlo, observarlo y permitirle la entrada, va a ser bueno. Sabemos que está comprobado que el duelo ayuda a las personas a trascender y a pasar por las crisis. Y además, este duelo te va a ayudar a poner prioridades a las cosas que realmente importan. Entonces, vas a poder atender que sí, entiendo que el trabajo es básico, es fundamental, pero nada serviría si no tienes a tu familia y si no tienes tu salud, que vas a empezar a poner todas tus prioridades ahora sí en orden, como deben de ser. Entonces, sí, tiene una ventaja muy, muy grande. Otra muy importante es tratar de concentrarte en el presente. Y eso que han escuchado por todos lados, que de pronto hasta suena ya molesto, que es el mindfulness o el awareness, que es poner atención, observar, escuchar lo que está ocurriendo, empiezan a practicarlo, porque, como les decía, esto va a permitir que relajes y que sueltes y que literalmente sientes que al integrar esta emoción, sueltes y no te sientas tan presionado porque no sabes qué es lo que ocurre, ¿no? No hay peor que la incertidumbre de qué es lo que estás sintiendo. Por lo menos reconocerlo te ayudará. Sí. Existen aplicaciones, existen apps, haz algo que te haga sentir bien, no nada más externo, ¿no? He hablado mucho en los lives anteriores de busca una actividad que te haga sentir bien y que además cuente como un buen hábito. Eso estarías matando dos pájaros de un tiro y sabiendo que lo estás haciendo específicamente para hacerte sentir bien. Sí, gracias. Y nada más aquí mucha gente se me ha acercado y luego piensan que yo soy el meditador número uno y así, porque hablo del tema. Pero realmente lo que hemos visto es que tenemos muchos paradigmas en contra de estas
prácticas, ¿no? Que a lo mejor no están relacionadas a nuestra costumbre o nuestra religión, o simplemente es, yo no puedo sentarme 10 minutos con los ojos cerrados y respirar y blanquear mi cabeza, ¿no? Entonces, y esto lo uso de ejemplo para cualquier otra cosa que queremos hacer, y no queremos decir, mañana tienes que tener un nuevo hábito. Tú y yo hemos hablado mucho de la formación de hábitos y cómo están tan ligadas a nuestra personalidad. Entonces, en este momento, y quiero regresar al tema de la identidad, en el que nuestra identidad está todavía, no todavía, está precisamente entrando en un momento de, vamos a llamarle, no le voy a llamar crisis, vamos a llamarle reajuste. En este reajuste de nuestra propia identidad tenemos mucho que podemos escoger. Si nuestros roles tradicionales se van a romper, si la cuarentena nos va a romper ciertas cosas, pues realmente salir de carácter que tú crees que tienes que cumplir, como porque así ha sido por 10 o 15 años, ahorita es tu momento para decir, ¿sabes qué? Siempre he querido bailar, me voy a poner a bailar, ¿no? Exacto. O simplemente explorar esas cosas que tú dices que me hagan sentir bien. Entonces, Claro. lo que hablamos mucho en el libro es quién es la persona que quiero ser. Y este es el mejor momento para empezárnoslo a preguntar. Entonces, en todas estas prácticas que estamos hablando de duelo, viendo hacia el pasado, viendo hacia el futuro al mismo tiempo, siempre podemos decir, oye, yo me gustaría ser esa persona que puede lograr ese tema o que puede hacer tal cuestión o lo que sea. Y aquí es el momento en el que ya nadie te va a decir, tú no puedes hacer eso. Porque realmente Y ahorita... cabe recalcar, Vic, sin culpa, ¿no? Porque sabes que de pronto, híjole, dices, prendes tantito las noticias y ves lo que está ocurriendo, te sientes culpable de estarla pasando bien. Y no, la verdad es que no ayuda en nada que te sumes a la tristeza comunal o al malestar o a la depresión. Y sí ayuda en mucho el cuidarte a ti mismo, el tú sentirte bien va a hacer que de alguna manera vibres en otra frecuencia para tus hijos, para tu familia, para tu pareja y que empieces a contagiar de bienestar a los demás. Tratemos de hacerlo por esa vía por lo menos. Y además cuidando mucho el diálogo interno, el diálogo. Cuiden mucho cómo se están hablando, cómo te dices, cómo tendemos muchas veces a hablarnos como, no sé, la riegas en algo, se te cae lo que sea y automáticamente soy un estúpido, ¿cómo hice esto? Y cuida, justo en estos momentos, cuida mucho cómo te estás hablando porque es muy poderoso el diálogo interno y porque tenemos que tener de alguna manera cierta compasión interna y además al cerebro le gustan las indicaciones directas, las indicaciones positivas. Como habíamos dicho, el no en el cerebro no existe. Entonces, no hagas eso, el que tú te digas es que no hagas eso, automáticamente ni siquiera va a poner atención en aquello que sí hiciste y no le estás dando una instrucción clara. Entonces, si estás tratando de generar y de buscar hacer un nuevo hábito, busca cómo te quieres hablar y cómo te quieres motivar, porque esa se va a convertir en tu voz interna, ¿no? Alguna vez oí en algún lugar que decía, trátate a ti mismo como tratarías a tu mejor amigo. Claro. Me gusta, muy bien. Y pues bueno, también paciencia, porque no el día que decides cambiarte el diálogo interno vas a empezar a hablarte con florecitas y con sí, y no es tan fácil, es algo que también requiere práctica como cualquier hábito que vas a hacer. Y como cualquier hábito, lo primero, o sea, entiendo que tienes que repetirlo hasta que se haga automático, finalmente hasta que no tengas que cuidar mucho los detalles, pero lo primero que necesitas es motivación, es querer cambiarlo, es tratar Otra cosa de poner el que, foco. Uh-huh. perdón, es que como quedan 10 minutos, nada más quería decirte Sí, muy para bien. que lo tengamos en mente. Otra cosa que a mí me sirve mucho y tengo una relación de amor-odio con mi diario, pero realmente me da mucho cuando me siento a escribir y esa es una de las cosas que no estamos acostumbrados a hacer, pero todos lo Claro. tenemos accesible. Entonces, de escribir de los qué sentimos, esto tú lo sabes muy bien, está comprobado que escribir sobre lo que sentimos te ayuda a tu salud física y mental, Claro, comprobadísimo en muchos estudios clínicos. claro. Y ahorita es buen momento. ¿Cuáles son las cosas que estoy viviendo duelo? ¿Cuáles son las cosas que he perdido? ¿Cuáles son las cosas que temo perder? También es un diario no solamente de todas esas cosas, sino qué puedo agradecer, qué puedo apreciar, ¿no? Claro, Y hoy en la mañana claro. oía en la mañana bien bonito a Elizabeth Gilbert en un podcast que decía, y si nos acercamos a esta situación con curiosidad, si exploramos nuestras emociones y nuestros pensamientos con curiosidad en vez de con juicio, realmente nos damos cuenta de muchas cosas que nos empoderan en vez de que nos tiran para abajo. Claro.
Estoy de acuerdo, creo que tan solo escribir no tiene que tener una forma específica de querido diario, como quieras, como te salga, tan solo sacarlo está comprobado científicamente que ayuda, que promueve la actividad del sistema parasimpático, que te va a ayudar desde una mejor digestión hasta un mejor sueño, porque vacías mentalmente aquello que te estás echando y lo materializas y lo dejas ir de una mejor manera. Lo nombras y es lo que decíamos del lenguaje. O sea, el lenguaje es muy poderoso porque el lenguaje nos permite cobrar una distancia con lo que sentimos y entonces no nos identificamos al 100% y lo podemos ver como algo que está aquí para enseñarnos y no algo que somos. Y entonces lo podemos cambiar o lo podemos evolucionar, ¿no? Perfecto. Sí, exacto. Y pues bueno, también repensar cuál es nuestra relación con la relación que queremos tener con el dinero, con el concepto de abundancia que se está redefiniendo por completo. Ahora ya sabemos realmente cuál es la abundancia. Me hubiera gustado que sea de otra manera y no tan brusco y tan drástico, pero así llegó, así nos está enseñando el mundo en que tenemos que cuidarlo de una mejor manera y poner más atención a cómo hacemos nuestros consumos y cómo Sí. nos relacionamos con el medio ambiente y demás. Quisiera decir un comentario ahí y ya no me quiero ir muy a lo filosófico, pero muchos de los miedos inmediatos que tenemos, independientemente de que el dinero es indispensable para nuestra supervivencia material, tenemos una relación con el dinero que ahorita es un gran momento para podernos a enfrentar esos traumas, esos hábitos, esos paradigmas e ideas que tenemos al respecto del dinero, porque realmente tenemos una relación con el dinero que muchas veces no es muy sana. Tengas mucho, tengas poco, estás sufriendo por estos temas, no solamente ahorita, sino desde siempre. Entonces, esta crisis viene a profundizar todos esos traumas que tenemos con el dinero socialmente y individualmente. Y es un gran momento para decir, durante esta crisis, ¿cómo me voy a relacionar con el dinero? Claro que hay que planear y todas las cosas importantes y ser muy juiciosos con el dinero. Pero me estoy refiriendo a cómo quiero sentirme al respecto de recibir y de dar dinero. Y eso es algo que a nivel mundial se va a reprogramar porque pues van a caer muchísimos mercados, van a caer muchísimas cosas y realmente necesitamos encontrar un significado que no sea tan poderoso como lo que le hemos dado el dinero en nuestras vidas. Claro, de acuerdo. Y me gustaría como para resumir y para concluir mencionar que tenemos una ventaja enorme. Puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. La ventaja, bueno, para empezar, el punto es, lo estamos viviendo todos al mismo tiempo. Todos estamos sufriéndolo de alguna manera nos está impactando básicamente el mundo entero, o si no 2/3 de él. Entonces, esto puede ser una ventaja porque nunca te vas a sentir más comprendido que ahorita. Va a haber una cantidad de empatía para donde voltees, alguien se va a estar sintiendo igual o se va a sentir identificado contigo. Entonces, eso es una ventaja muy grande y pudiera ser una desventaja porque no podemos caer todos en la misma etapa al mismo tiempo. No sería sano que todos nos sintamos tristes o en depresión o en la tristeza característica de estas etapas, porque alguien tiene que sacar al prójimo. Entonces, si tú un día te sientes con suficiente motivación y estás encontrando el significado a algo de esto, a lo mejor voltea y ve quién está en la etapa de la tristeza y trata de sacarlo de ahí, porque un día vas a necesitar que alguien te saque. Entonces no se vale que el mismo grupo de amigos se contagie de tristeza o en la misma familia, todos al mismo tiempo. Tratemos de reconocer quién está más motivado para sacar al otro y así uno al otro para que podamos ir saliendo y fluyendo en estas etapas hasta que todos trascendemos juntos. Me encanta. No, no hay mejor manera para cerrar esto. Mi último comentario, y no sé si hay tiempo para preguntas de la gente, y ya vi varios comentarios que vamos a responder después para que les podamos dar más referencias. De hecho, la tabla de las etapas la trabajamos muy padre, Elise y yo, y se las vamos a compartir. Sí. Mi pensamiento final, si me permites nada más, es mi fórmula mágica que la descubrí hace poco, me ha ayudado con muchas crisis en mi vida, es el tema del agradecimiento, ¿no? Para mí esa es la base de todo y en vez de decir por qué el agradecimiento es bueno, pues aprovecho para agradecer y agradezco este gran momento. Es un momento en el que muchos huracanes están sucediendo y de repente dices, bueno, aquí hay comunidad, aquí hay amor, aquí hay esperanza, aquí hay vida, aquí hay sabiduría y aquí hay muchas cosas muy hermosas. Entonces agradezco este preciso momento y todas las posibilidades que vamos a poder sacar de aquí juntos.
Igualmente, Vic, porque creo que haber tenido esta conversación nos ayuda a todos a tener un poco más de claridad en este tiempo tan tormentoso. Y por último, quería mencionar que, número uno, este live se va a quedar grabado por lo menos 24 horas en Instagram y estamos grabándolo también a través de Zoom y voy a tratar de ponerlo también en Facebook para que se quede todo el tiempo disponible. Y en el último post, en el post en donde promocionamos este live, vamos a poner, porque vi en los comentarios que quieren ver el podcast de Gilbert, quieren ver les vamos a pasar también el video de Peer, que está buenísimo, y todos los links de interés, los artículos en los que nos basamos, los vamos a poner ahí, y vamos a poner la tabla de la escala de las etapas, perdón, del duelo, para que puedan compartirlo y puedan revisarlo, todo lo que necesiten, toda la parte bibliográfica va a estar ahí. Buenísimo. Sale, Vic. ¿Quieres Pues tomar preguntas en lo que cancelan o ya? Pues sí, si quieres, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Hay muchos comentarios. Muchas gracias a todos de verdad por haberse conectado y por los comentarios que, aunque no lo crean, yo los iba viendo todos y estoy totalmente de acuerdo con la gran mayoría de ellos. Espero que hayamos podido hacerlos sentir identificados. Pensé Preguntan que qué libro es el que ¿Te iban a distraer? No, bueno, sí. No, justo ahorita, no, es que pensé que los comentarios me iban a distraer, pero me llenaron el corazón y me hacían sonreír todo el tiempo. Está Gracias. padre, yo también, se sentía muy padre ver cómo la gente lo estaba Sí. tomando también. Por ahí te preguntan qué El libro es el que libro, mencionan. sí, el libro se los podemos compartir y ahorita estoy trabajando en un nuevo libro que es precisamente el tema del dinero y de la abundancia. Y la verdad no lo estaba escribiendo en relación a este tema, pero pues ahorita se ha presentado así y es una oportunidad muy padre. Ya les estaré Perfecto. compartiendo ¿Y todo. por qué no nos platicas nada más rapidísimo que se dedica al live? Porque creo que tiene un poco que ver y que cuando pase esta Sí, crisis podría ayudar a mucha gente. sí, claro, gracias. En Alive tenemos 4 divisiones. Una es de Corporate Wellness, donde trabajamos con empresas a nivel personal en temas de bienestar. Tenemos la división de Health Design, donde ayudamos a instituciones de salud reprogramar muchas cosas o rediseñarse para entrar a los nuevos paradigmas de salud que están cambiando para enfrentar las enfermedades crónicas que más nos aquejan. Está la división de transformación, donde damos pláticas, conferencias, talleres y workshops relacionados a las 8 esferas del bienestar. Y por último está Wellness Consulting, que damos consultoría a empresas que tienen algún servicio o producto que está relacionado al bienestar. Realmente todas las industrias quieren dar bienestar de alguna forma u otra. Entonces estamos repensando el bienestar como algo para sacar de adentro y no de comprar de afuera. Y eso es algo que las marcas y empresas pueden posibilitar. Exacto, padrísimo. Poder integrar el bienestar en la estructura interna y en el corazón de los proyectos para que realmente transmitan eso y no sea nada más por afuera maquillado, ¿no? Muy bien, Vic. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este live. Creo que fue información muy valiosa. Gracias a todos por haberse conectado. Les mandamos un beso. Buenas noches. Descansen. Bye, gracias.